Bueno, por la gracia de Dios hemos completado el año 2020 y ya estamos en el primer domingo del año 2021. Enero viene del latín Januarius, que deriva del dios Jano, que era el dios de las puertas y entradas. Y se dice que este dios tenía dos caras, una mirando hacia atrás y otra hacia adelante. Pero esto es simplemente una ilustración de cómo arrancaba el mes para los romanos. Y nosotros también miramos un poquitito hacia atrás y vimos que Dios nos había traído hasta este lugar, como lo dijo en 1 Samuel, hasta aquí nos ayudó Dios. Pero tenemos 12 meses por delante y entonces vamos a tener que plantearnos qué podemos hacer para que este sea un año donde podamos crecer cada mes y desarrollarnos. Así que bueno, se me ocurrió que probablemente estudiar algo del libro a los Hebreos en el capítulo 12 nos daría por lo menos algunas indicaciones, por lo menos 4 indicaciones que nos pueden ayudar a estar firmes durante cada mes en el año 2021. Por supuesto, estas indicaciones son si el Señor no decide venir a buscarnos antes y nos encontramos con Él en las nubes, o si no nos llama a su presencia, cosa a la cual debemos estar siempre dispuestos y atentos. Así que vamos a tratar de pensar en estas ideas para el año 2021. Cuando uno ingresa a Hebreos 12, tiene que recordar que había un problema en estos hermanos que en su mayoría eran judíos, pero son de la iglesia. También hay que recordar eso, lo que nos dice el autor, que probablemente sea Lucas, una persona muy asociada con Pablo en sus viajes, es que en el bosquejo con el cual él trata de demostrar que Cristo es superior a todo lo que ellos tenían en el judaísmo, ya que las persecuciones, las aflicciones, estaba llevándolos probablemente a querer volver hacia las bases del judaísmo. No obstante eso, cuando lo escribe Lucas, él le sugiere un bosquejo. En los primeros 6 capítulos él trata de mostrarles que la persona superior a la religión judía es Cristo. Y ahí él le habla que si lo comparamos con los profetas es superior, si lo comparamos con los ángeles que fueron los que entregaron la ley, según Gálatas, al pueblo judío en la mano de Moisés, Cristo es superior a ellos. Y por supuesto, para el judío Moisés era lo máximo y sin embargo Cristo es mayor. Y que si el sacerdocio de Aarón era lo más importante para el judío para acceder a la relación diaria con Dios, bueno, Cristo es superior. Así que en estos primeros 6 capítulos va a haber 3 exhortaciones con las cuales la idea era, miren, no hay que alejarse de la palabra de Dios en cuanto a la obediencia, contrastado con la ley mosaica que merecía juicio. No hay que dudar de la palabra de Dios como ellos dudaron y no pudieron conquistar la tierra prometida y murieron en el desierto como disciplina. Ni tampoco, nos va a decir en el capítulo 5, nos endurezcamos contra la palabra de Dios, porque en definitiva vamos a dejar de crecer y vamos a dejar de dar fruto, y así como la tierra bebe la lluvia y produce fruto y es bendecida por los que reciben el fruto, también la que produce espinos está próxima a quemarse todos esos espinos, y eso no habla de pérdida de salvación. Luego, como digo siempre, probablemente Lucas explica que Melquisedec es un sacerdocio superior al de Aarón y Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el orden es mejor porque ahora cambia a Aarón por Melquisedec, Dios mismo lo cambia. Es mejor que el pacto que ellos tenían, porque este es el pacto que Dios les prometió allí en Ezequiel 36.
el nuevo pacto en su sangre es mejor que el pacto hecho con sangre de toros y machos cabríos que se había hecho matando animales en Éxodo 19 para confirmar a los judíos que Dios estaba de acuerdo con lo que ellos habían pedido. Y por supuesto, el santuario donde Cristo entró es el celestial, no es el terrenal. Y eso hace que el sacrificio también sea mejor. Es el Hijo de Dios el que hizo el sacrificio, no los animales del antiguo pacto. Y por supuesto, la exhortación del capítulo 10 es: no podemos menospreciar la palabra de Dios, porque si la desechamos, entonces directamente lo único que nos queda es esperar el momento donde Dios nos tome en su presencia y nos haga el juicio, porque no hemos hecho el camino de buenas obras que Dios preparó de antemano. Y por supuesto que va a haber otro aspecto importante como tercer punto del bosquejo que probablemente nos sugiera el autor de Hebreos, es que hay un principio muy superior, es la fe. Y muestra que la fe sirvió a los héroes del Antiguo Testamento, como es capítulo 11, pero por supuesto esa fe necesita persistir, estar firme, y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 12. Por eso en el capítulo 12 también hay una advertencia con respecto a no desobedecer la palabra de Dios, dado que es lo único que tenemos para que nuestro corazón, a través de la obediencia, sea siempre sensible a manejarse con las pautas de Dios. Y por supuesto, en el capítulo 13 podríamos tener como conclusión de esta carta algunos aspectos interesantes de cómo se evidencia la fe, o se podía evidenciar la fe de estos creyentes en un tiempo de dificultad en el primer siglo. Y lo segundo que les quiero mostrar aquí es que hay algunas palabras claves. Y las palabras claves tienen que ver con paciencia. Y hay dos palabras en la Biblia para este tema, pero aquí esta tiene que ver con la firmeza con la que uno persiste porque tiene un objetivo a lograr. La otra palabra es de donde viene nuestra palabra pedagogía, que 8 veces la utiliza el autor de Hebreos en el capítulo 12. Y lo interesante es que esta pedagogía es una disciplina amorosa que corrige y no un castigo como cuando alguien tiene que ir a la cárcel, lo cual es muy diferente. La tercera frase que quiero comparar de contraste es el monte de Sión versus el monte Sinaí, porque el autor de Hebreos va a dedicar tiempo para mostrar el contraste, que la iglesia no es igual que lo que pasaba en ese pacto que hizo el pueblo en el monte Sinaí. Y en cuarto lugar vamos a tomar una frase de Hebreos 12:28, que es la frase que debemos tener gratitud y mediante ella servir a Dios. Así que esta es la idea para ingresar en Hebreos capítulo 12. Por supuesto que no me quiero pasar por alto el hecho de que Dios nos muestra todos los años en primavera cómo Él renueva su creación. Y ese nuevo aspecto que tiene la naturaleza nos recuerda que Dios también en la vida del creyente siempre está haciendo una renovación. Lo que nos sucede muchas veces es que los fracasos o las frustraciones que nos acontecen en nuestra vida también las tenemos que pasar por ese proceso de cambio. Porque nuestra mente nos engaña con conceptos que no son bíblicos, que los hemos aprendido de algunos protestantes, de algunos religiosos como el catolicismo y aún de creyentes con poco conocimiento de la iglesia evangélica. Pastores que nos han dicho cosas que la Biblia no dice. Entonces, la palabra de Dios me asegura dos cosas importantes. La primera es que el perdón de mis pecados es total y completo y perfecto, tanto de los pecados de antes de conocer a Cristo, los que tengo durante el proceso que conozco a Cristo, y por la eternidad no va a haber ningún pecado entre Dios y yo.
Así que el pasado, el presente y el futuro de los pecados está solucionado por la obra de Cristo. La única consecuencia de no creer eso es, en el grado máximo, el pensar en la pérdida de salvación. En el grado medio es que Dios me va a agarrar a golpes en cualquier momento porque yo estoy pecando. Y en el mínimo grado es la sensación de incomodidad que puedo tener porque no le creo a la palabra de Dios. Me parece que la religión es mayor. Pero claro, descubro 1 Juan 1:9 y ahí me doy cuenta que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Es decir, que restablece la relación de comunión perfecta instantáneamente. Pero 1 Juan 3 me dice, el problema puede ser tu corazón. Porque a veces el corazón nos reprende. Sin embargo, mayor que nuestro corazón es Dios. Su palabra es la que me asegura que la relación está perfecta. Es más, cuando arranca el capítulo 2 dice, hay propiciación perfecta por la obra de Cristo en la cruz. Y para el creyente que cree que no está perdonado, hay un abogado que hace una tarea perfecta por su sangre derramada, que es Cristo. Así que arranquemos este año pensando que lo que decía el autor de Hebreos a esos lectores tiene mucha fortaleza para nosotros. Pero no nos dejemos engañar. Cada vez que empieza el año tenemos la oportunidad de renovar aquellas cosas en las cuales sabemos que no logramos esa meta que teníamos. Cuando ingresamos a Hebreos 12, lo primero que vamos a tener es un ejemplo, la persona de Cristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Ahí aparece hipomone, la primera palabra que dijimos que vamos a ver. La carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí la palabra sufrir es la palabra paciencia también. Y en el versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió, y ahí la misma palabra, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que el primer punto que nosotros vamos a ver en la diapositiva 4 es que hay 4 ideas importantes para crecer cada mes durante el 2021. Y la primera idea que quiero que tengas es que tenemos que imitar ese perfecto ejemplo, el del Señor Jesucristo. Así que estos primeros 3 versículos nos recuerdan que la manera en que Él pudo llegar al final de ese camino, de ese proyecto que tenía con la deidad, fue perfectamente desarrollado a través de su persistencia, de esa paciencia, esa resiliencia, esa perseverancia con la cual él cumplió la obra que se había propuesto. Por supuesto, allí nos dice que fue por el gozo que tenía puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Así que yo lo primero que puedo tener como idea importante es evaluar si yo soy persistente y si no, tratar de que cada mes yo tengo que ser persistente, imitando el ejemplo de Cristo. Ahora vamos a ver la disciplina educativa que Dios tiene para el creyente y solamente vamos a leer 3 versículos. 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecie la disciplina, pedagogía, paideia, del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, pedagogía, y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, pedagogía, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Otra vez pedagogía. Así que nosotros en la diapositiva número
6, vamos a pensar en la segunda idea importante para crecer cada mes. Es que tenemos que organizar nuestros pasos hacia lo que Dios quiere para nuestro andar diario. Es la madurez. Del versículo 4 al 17, yo no copié todo, solo algunos, porque me interesa esta palabra pedagogía. Pedagogía simplemente apunta a una forma de aprender cosas nuevas para sustituir la falta de conocimiento. Así que yo tengo que evaluar cuál es mi premisa, cuál es la idea preeminente que yo tengo para mi vida diaria. Si la premisa de mi vida es obtener dinero o estar cómodo y tranquilo, seguramente mi organización va a apuntar a eso. Pero si mi premisa es caminar en la madurez que Dios quiere y tener como meta participar de su santidad a través de lo que Él me muestra que tengo que seguir aprendiendo, entonces lo más probable es que esta segunda idea importante para crecer la pueda tener organizada hacia la madurez. Y la madurez va a involucrar dejar de ignorar las necesidades de los hermanos, de ignorar las necesidades que tiene la obra. Y entonces un signo de madurez va a ser involucrarme en esa tarea tan importante de ayudar a crecer a los demás. Esa es la premisa de Dios. Y yo tengo que evaluar si la premisa que yo tengo diariamente es igual. En la diapositiva 7 estamos entrando en el contraste con el Antiguo Testamento. Y yo anoté los 4 versículos del contraste. Porque muchas veces los creyentes, bajo la gracia, no se dan cuenta que hay contrastes con Israel. Algunos nos hacen creer que Israel y la iglesia es exactamente lo mismo. Es más, muchos han dicho, la iglesia ha reemplazado a Israel, concepto que salió del catolicismo, que ingresó en el protestantismo y nunca salió, porque es una continuación, y cuando aparece el dispensacionalismo, acusan al dispensacionalismo de que empezó en 1830, que eso lo inventó una persona que no es de Dios. La verdad es que los apóstoles eran dispensacionalistas. Y las escrituras nos hablan no solo de la palabra dispensación, como en Efesios, Pablo la usa muchas veces, sino que también aquí el autor de Hebreos nos habla de que hay un contraste. Fíjense, en el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Cuál es este monte? Este es el monte Sinaí. Y este monte ardía con fuego o en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, que era el pueblo de Israel, rogaron que no se les hablase más. De hecho, le dijeron a Moisés, Moisés, no queremos que nos vuelva a hablar Dios, hablanos vos, y vos hablá con Dios. Es más, el versículo 20 dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con flecha o con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Este es el monte de Sión. A este tipo de relación que tenía la ley que Dios había dado, los judíos estos creyentes que estaban en Cristo, estaban pensando que era mejor volver para no sufrir persecución. Y no era así, porque justamente es un contraste. Fíjense en la próxima diapositiva. Observen el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. La expresión sino que os habéis acercado es de contraste. No es de sustitución, es de contraste. Y entonces dice, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación, esa palabra congregación es la palabra iglesia,
de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esa es la iglesia. A Dios el juez de todos. ¿Y por qué la iglesia está separada por esta frase, a Dios el juez de todos? Porque luego vienen los espíritus de los justos hechos perfectos. Si un lector ocasional o estudioso mira capítulo 11, versículos 39 y 40, se da cuenta que los espíritus de los justos hechos perfectos son los santos del Antiguo Testamento. Y que Dios proveyó, como dice el versículo 40 de Hebreos 11, Dios proveyó alguna cosa mejor para nosotros que somos la iglesia, para que no fuesen ellos, los santos del Antiguo Testamento, perfeccionados aparte de nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia que tiene entender el contraste entre Israel y la iglesia? Y el autor termina diciendo a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, que es la sangre de Cristo, obviamente. Entonces, nosotros tenemos este contraste aquí, y eso nos lleva al tercer punto. Y en la diapositiva 9 ustedes ven que el tercer punto es que hay que contrastar. El andar hacia la eternidad de los santos del Antiguo Testamento no es igual que el de la iglesia. Tienen similitudes en cuanto a la fe en la palabra que Dios daba, tienen similitudes en cuanto a las experiencias emocionales que se ven en los salmos, como cantaba David, o como en Proverbios algunos principios son similares, pero no son iguales. No es igual. Israel, si ustedes leen Deuteronomio 28, tenía bendiciones terrenales, iba a poseer una tierra, iba a tener riquezas. Todo aquello contrastado con la iglesia, porque dice Pablo en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. No obstante, Dios va a cumplir el pacto abrámico de dar la tierra a Israel en el futuro, y el pacto davídico de poner un descendiente de David como rey, y ese va a ser Cristo en el milenio. Así que yo tengo que evaluar mi posición, y mi posición es en Cristo. Los santos del Antiguo Testamento no estaban en Cristo. Ellos estaban en una relación con Dios basado en la ley mosaica. Y la ley mosaica en Deuteronomio 28, como en todo el Antiguo Testamento, indicaba dos aspectos. Si obedeces te bendigo, si desobedeces te disciplino. La iglesia no tiene esa relación. La iglesia, cada creyente individual, participa en una relación de comunión con Cristo y produce fruto de acuerdo a su comunión. Pero cuando ustedes miran a Josué, y el pueblo tiene que entrar a conquistar la tierra, el pecado de Acán hizo que murieran 3.000. Y luego él fue descubierto, entregó lo que había robado, el lingote de oro, el manto babilónico, y murió apedreado. Ese valle se llama Valle de la Turbación. Sin embargo, el libro de Oseas dice que Dios, cuando va a empezar el milenio, va a llevar al pueblo de Israel. Y desde ese lugar, que fue un valle de turbación, va a haber una puerta abierta para la bendición del pueblo. Somos diferentes. Nuestro andar es diferente. Cada uno de nosotros puede confesar directamente a Dios. El judío no podía, tenía que llevar su sacrificio. Y tenía un intermediario, un intercesor, que era el sacerdocio arónico. Nosotros tenemos un abogado que aboga eficazmente por su sangre cualquier situación de nuestra vida diaria. Por eso les decía, las frustraciones que hayamos tenido no tienen por qué seguirnos durante este año. Mi mente tiene que abrir esa lucecita que me da la palabra de Dios cuando Él dice: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una luz pequeña para aquel que tiene miedo de su relación con Dios, pero es como el sol para aquel que conoce que la palabra de Dios
lo coloca en Cristo por la eternidad. Llegamos a nuestro cuarto punto y pusimos el versículo 28 y 29 en esta diapositiva número 10. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque justamente todo lo anterior, el tema del monte, que se podía palpar, que tenía que ver con la ley, la Biblia nos dice ahí en Hebreos que eso va a ser movido. Pero esta iglesia que tiene una ciudad, su arquitecto es Dios, un lugar donde están muchos millares de ángeles, donde va a estar la iglesia que ya está inscripta en los cielos, los santos del Antiguo Testamento, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, a nosotros, dice, tengamos gratitud porque nuestro reino no se puede mover. Se estaba moviendo en el tiempo de los hebreos, estaba teniendo cambios. Jerusalén iba a ser destruida en poco tiempo, el templo iba a ser destruido, no iban a tener más nada de lo que ellos habían conocido. Pero nos dice, nosotros tenemos un reino inconmovible porque la ciudad de nuestro Dios, Jerusalén la celestial, no se puede mover. Tengamos gratitud. Esta es la experiencia que no debe faltar en el corazón del creyente. Agradecer por lo que Dios le dio. Pero el autor dice, mediante ella sirvamos a Dios. Esa gratitud no es suficiente cuando yo le digo a Dios gracias por lo que me das. Esa gratitud me tiene que mover a servir a Dios. Y la expresión agradándole con temor y reverencia tiene que ver de la manera en que sirvo a Dios. Y termina diciendo el versículo 29, una expresión muy saludable para el creyente que es, nuestro Dios es fuego consumidor. Si un creyente tomara la Biblia y fuera Deuteronomio 24 al 29, encontraría que Dios le decía a Israel lo mismo, que era un fuego consumidor. Pero si el creyente fuera así, digamos, dando vuelta a las hojas hasta el capítulo 9, en el versículo 14, encontraría que el Señor dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En 1 Tesalonicenses 1:9 también se nos habla del Dios vivo. Pero para que nos demos cuenta que esto no está relacionado con el creyente, para que sea condenado o castigado. Fíjense, por favor, en 10:31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La frase del Dios vivo tiene que ver con la gente que está relacionada con Dios. Porque Dios actúa limpiando al creyente. Cuando uno lee la advertencia de capítulo 10, 26 en adelante, el versículo 30 dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Se dan cuenta que este juicio de Hebreos 10, 26 es al pueblo de Dios, no es a los inconversos? Ellos ya están condenados. Pero el creyente se olvida del contexto muchas veces que viene desarrollando Lucas, probablemente el autor de Hebreos, porque si no, se daría cuenta que lo anterior era mantengámonos firmes, considerémonos al amor, acerquémonos confiadamente, exhortémonos unos a otros, y que después del 32 hay otra información. Traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, eso es una actitud solo hecha por el Espíritu Santo en el creyente, en el incrédulo no hay iluminación, está muerto en delitos y pecados. Y esta persona iluminada sostiene gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, ¿de quién? De los inconversos. Entonces, ellos
los hicieron un espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Quiénes eran? Otros creyentes perseguidos. Y dice, ¿qué hacían ellos para mostrar esa relación? De los presos también os compadecisteis. En el capítulo 13 va a decir, acuérdense de los presos, había pastores presos. Cosas que también suceden en el día de hoy en países comunistas, en países populistas. Dice el autor en el versículo 34, de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, la misma palabra que estábamos hablando en el capítulo 2. Así que nosotros hemos visto 4 puntos importantes. Este punto 4 sería servir al Señor por gratitud. Así que tengo que evaluar mi acción. Vamos a repasar estos 4 puntos que vimos. En la diapositiva 12 ustedes ven, número 1, imitar el perfecto ejemplo del Señor Jesucristo. Así que yo evalúo mi persistencia. En segundo lugar, organizar nuestros pasos hacia lo que Dios quiere para nuestro andar, que es alcanzar la madurez. Así que evalúo cuál es la premisa de mi vida diaria, de cada mes. En tercer lugar, contrastar el andar hacia la eternidad de los santos del Antiguo Testamento con la Iglesia. Algunas cosas a veces son coincidentes, pero muchísimas no. Entonces evalúo mi posición. No soy un religioso que va a ser cortado, quitado de la relación con Dios por ciertas acciones que la ley marcaba. Yo evalúo mi posición. Estoy seguro en Cristo por la eternidad. En cuarto lugar, servir por gratitud, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Él va a limpiar, va a sacar aquellas cosas, como decía Proverbios, quita la escoria a la plata y saldrá alhaja al fundidor. Así que yo evalúo mi acción. Con esto así de breve, quería compartirles que podemos tener crecimiento cada mes en el año 2021. Son 4 ideas nada más: imitar, organizar, contrastar, servir. Yo espero que el Señor les bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro con la palabra de Dios. Buen año 2021.